Listo. Pues bueno, te doy la bienvenida, Jacqueline, a esta entrevista que tiene como objetivo conocer tu percepción respecto a la caracterización del docente universitario. Como platicábamos hace un momento, el contexto es entender que, bueno, hay actores sociales que en este caso nosotros le llamaremos el docente o la docente, sin definir el género. Y lo primero que a mí me gustaría que tú me pudieras contestar es, ¿qué es para ti el docente o la docente y cuáles son sus funciones actualmente en la sociedad? Bueno, el docente es un rol social que implica en el marco de una institución educativa, pues ser el medio para la educación, bueno, el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje, digamos, ahí pueden haber muchas definiciones que se tengan sobre estos procesos, pero digamos que es el vehículo, ¿no? A través del cual se genera este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ujú. Y en la sociedad, ¿cuáles serían sus funciones como tal? O sea, ¿cómo lo ve la sociedad? Las funciones, o sea, ¿te refieres como a la representación que se tenga de la docencia o algo así? Así es, ¿cómo representa en la sociedad el docente? ¿Cómo lo vemos en la sociedad en general al docente? Bueno, yo creo que desde luego que se reconoce el papel destacado que tiene un docente, de su función social en la educación. Creo que eso se acepta en general o se reconoce en general. Ahora, en el contexto mexicano, la figura del docente, pues bueno, adquiere ciertas características. Por ejemplo, desde mi perspectiva, creo que el docente aquí en México, dada su labor y las condiciones laborales, pues casi siempre es visto como una figura que posee como muchísima vocación, un compromiso absoluto con lo que hace, un amor hacia lo que hace. Es decir, el docente es como casi una figura que se santifica, ¿no? Porque, digamos, hace tanto y recibe tan poco, que creo que esa es la visión que creo que se tiene en México. Porque sí creo que la Ok. docencia, así lo digo así muy en particular, o sea, sí creo que la docencia aquí en México es compleja. Ok. También se utilizan otras palabras, a veces como sinónimos, maestro, profesor, instructor. En tu caso, ¿crees que es lo mismo o son cosas diferentes? Bueno, así digamos, yo creo que en un sentido general es lo mismo, o sea, hablar de un maestro, un profesor, un docente, digamos, en un sentido amplio. Si en cambio nos ponemos así como en analizar a detalle cada término, pues podemos encontrar, no sé, que hay un maestro en la escuela y un maestro en la obra, por ejemplo, no sé, ¿no? Este, pero yo diría que en un sentido común, sí, o sea, los tres términos son equivalentes. Ok. Entonces, ya hablando a nivel conceptual, para ti, ¿qué sería un maestro o qué sería un profesor? Bueno, es que maestro también, la polisemia de maestro es, pues es un, maestro también es un grado académico, ¿no? O sea, Ujú. a la vez define o designa un rol, pero a la vez también designa un grado académico, ¿no? O sea, visto así, a lo mejor profesor, pues es un término que se presta a menos ambigüedades, a lo mejor, ¿no? O sea, es que define mejor la labor de enseñanza-aprendizaje, o sea, el rol que desempeña como tal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, diría que a lo mejor sería como una forma más específica, porque bueno, pues sí, maestro, docente, bueno, quien ejerce la docencia, pues también ese es menos equívoco también, creo. O sea, que por ejemplo, el término de maestro, ¿no? De alguna manera. Ok, va muy bien. Cuando este actor está frente a grupo, sí, a nivel universitario, ¿cuáles serían esas características que el estudiante o que el directivo espera observar en este docente para ti? Ajá, pero ya en el contexto de la UNAC, ¿o te refieres en general? No, en el docente universitario, tanto para los alumnos como para los directivos, ¿qué características debe de tener en general?
Un docente universitario. Bueno, un docente universitario es un docente de asignatura, lo cual implica que debe tener un dominio o acercárselo más a un dominio en la materia, ¿no? En la que imparte cátedra. Eso es una característica esperable en general, ¿no? Creo que también algo que define mucho a la docencia universitaria tiene que ver con, en términos formativos, es que normalmente los docentes tienen amplia experiencia, formación, o sea, cumplen con un perfil para impartir una materia, pero no siempre tienen una capacitación para la docencia, una formación como docentes. Entonces, lo que creo es que muchas instituciones educativas, incluida la UNAC, se preocupan de alguna forma, ¿no? Por brindar esta capacitación docente, ¿no? Realmente un docente universitario o sea, no se forma como tal, como un normalista, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. realmente uno aprende a través de la experiencia, pero realmente no hay una formación o digamos un entrenamiento formal, digamos, para la docencia, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la expectativa es que sea alguien que domine la temática, sea más un profesor tal cual de asignatura, que desde luego tenga amplia experiencia, que desde luego también pueda transmitir que esta experiencia pueda transmitirla para un alumno y para un directivo también es fundamental, o sea, que en su hacer, o sea, digamos que no solamente domine teóricamente los contenidos, sino que también tenga de alguna forma una práctica en torno a lo que enseña, ¿no? Y entonces esa experiencia como docente también es transmisible y es algo que se espera, ¿no? O sea, que sea capaz de habilitar a otros en la profesión. Que sea ético también, que profese una ética en lo que hace, en lo que imparte, ¿no? Pues que también tenga conocimiento del modelo educativo sobre todo en la institución en la que trabaja, ¿no? Es algo también importante, en términos de que si bien, bueno, puede o no ser una institución que sea libertad de cátedra, en la UNAC pues sí lo hay, ¿no? Sí la hay realmente la libertad de cátedra, pero eso no exime del hecho de que pues deben conocer cuál es el modelo educativo que está detrás, ¿no? Y que de alguna forma pues sirve como canal, ¿no? Como, digamos, como el medio a través del cual pues se ejerce la docencia, o sea, sí creo que eso es importante, pues su nivel de compromiso consigo mismo, con el alumno, con su formación docente, ¿no? Con su trayectoria también, o sea, eso creo que es algo esperable para una universidad, ¿no? Eh, pues bueno, creo que sería lo más importante. Ujú. Digo, Y, hay requisitos como formales, ¿no? O sea, pero a lo mejor me fui más como el aspecto más cualitativo, pero digamos que sí hay aspectos formales, ¿no? O sea, digamos que define cada institución, como el perfil. O sea, el grado y académico. de esos, ¿cuáles son los que tú propondrías como característicos? Bueno, los que son necesarios es que cuente con el nivel educativo, en el cual que sea, digamos, sea equivalente o superior al que imparte, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, yo coordino maestrías y especialidades, y eso significa pues que mis docentes pues deben tener el grado de maestros, eh, o bien el diploma como especialistas en el área en la que están, mínimo, ¿no? O superior. O sea, entonces, es un requisito obligado, ¿no? Por la Secretaría de Educación Pública, que cuenten con experiencia docente, desde luego, y que esa experiencia sea acreditable, ¿no? También, ¿no? También, por ejemplo, bueno, aquí sí creo que cada nivel educativo se puede diferenciar de alguna manera, porque, por ejemplo, en maestría es muy importante, igual en doctorado, la investigación. Entonces, el perfil docente en universitario, en posgrados, la expectativa es esa, o sea, que realmente sí tengan un contacto, una experiencia con la investigación, o sea, sí hay de alguna forma esa expectativa, ¿no? Claro, en los programas que ofrecemos en UNAC, pues no todos son de investigación, realmente, por ejemplo, en maestrías hay muchos que son más profesionalizantes y ahí lo que tiene peso más bien es como la experiencia, ¿no? Que pueda tener el docente en lo que imparte, en el dominio de un modelo, una técnica de intervención, eso es pues, más relevante. Pero siempre está detrás digamos, como el fantasma de la investigación, porque realmente sí creo, o sea, el maestro, bueno, el maestrante o el doctorante, pues sabe que realmente está en un nivel que le implica y que de alguna forma le mueve hacia la investigación, ¿no? O sea, no solo es un perfil profesionalizante, ¿no? Realmente, entonces, sí creo que esa expectativa también estaría puesta,
No digo que en licenciaturas no, yo creo que también un profesor de licenciatura debería estar en ese medio, pero creo que es menor como realmente la exigencia ahí, ¿no? Ujú. Ok. Ahora bien, cuando se habla de competencias en los docentes, pues podemos incluir valores, habilidades, etcétera. Cuando está frente a grupo, este actor social, este docente, ¿qué se esperaría? O sea, qué características debería de haber en cuanto a sus valores, por ejemplo? Ujú. Pues bueno, ser honesto académicamente, la honestidad académica creo que es importante, es decir, que sea capaz de, desde luego, que de transmitir lo que sabe, pero también reconocer lo que no sabe, reconocerse en la ignorancia de ciertos saberes y también comprometerse en su adquisición. Eso es importante también para el alumno, porque si algo también esperamos del alumno es que o que, pues que adquiera o digamos, refrende ese valor, ¿no? De ser honesto. Este, pues sea empático también, donde la empatía pues, tiene que ver con el interés hacia el alumno, hacia la individualidad del alumno, pues, digamos, la situación particular, sin que eso signifique consentir, ¿no? O sea, lo que en todos los momentos o en todos los casos, lo que el alumno pueda o no hacer, pero sí tener esta capacidad de ser empático, la capacidad también de ser congruente consigo mismo y expresar esa congruencia hacia los demás, porque eso también es formativo. O sea, el alumno aprende mucho también del ejemplo del docente, entonces para ellos es muy importante lo que el docente refleja, ¿no? Desde luego que tenga un interés genuino de alguna forma, ¿no? También por la docencia, por lo que representa la docencia, digo, si bien es un medio de trabajo, pues también que haya este interés, este compromiso hacia su profesión. Este, Valores, pues también que ejerza su libertad, o sea, en sentido crítico también, o sea, al menos eso es, digo, me parece que en UNAC eso es muy, eso realmente se nota y se vive, o sea, afortunadamente no somos una universidad que imponga tantas barreras al docente en ese sentido, o sea, realmente los profesores pueden también expresar sus puntos de vista, más de manera respetuosa, o sea, siempre siendo respetuosos con los otros y con la institución, bueno, otro valor, el respeto, ¿no? Claro. La escucha también, bueno, es una competencia más bien, ¿no? O sea, ser capaz de escuchar, bueno, la comunicación efectiva, asertiva. Bueno, son más bien habilidades, pero creo que cuando se habla de estas habilidades, pues emergen los valores, ¿no? Exacto. En juego. Ahorita que mencionas esas habilidades, pues sí es como lo siguiente. Entonces, ¿qué habilidades como estas que mencionas aparte debería de mostrar este docente? Bueno, ¿qué habilidades tiene que tener un docente? Pues bueno, desde la propia capacidad de planificación o planificar su unidad de aprendizaje, eso es clave, es algo de hecho que solicitamos, ¿no? En la universidad, o sea, tiene que ser capaz de generar una planeación académica que expresa o que refleja en una guía de unidad de aprendizaje, es decir, también, bueno, que se apegue a contenidos del programa, pero que también sea capaz de dialogar con los miembros de su academia, para definir o revisar programas, que bueno, sí lo hemos hecho, o sea, si hay posibilidad de diálogo, pues para dialogar se necesita escuchar, la capacidad de escucha, que sea propositivo también, eso también creo que es una capacidad, una habilidad importante, ¿no? O sea, realmente el docente debe ser innovador también, o sea, en su práctica, ¿no? No esperamos solamente que sea un ejecutor, ¿no? De un programa que está predefinido y que sigas un modelo, ¿no? Realmente pues tiene también esa capacidad de innovar, y de proponer, ¿no? De tener iniciativas. Eso también me parecen también habilidades, desde luego que habilidades también en cuanto a dominio de técnicas didácticas, o sea, que sepa también, que reconozca, bueno, y que aplique estrategias didácticas, actividades didácticas, ¿no? Que sean acordes al cumplimiento del objetivo de cada sesión, de cada unidad temática, eso también es importante. También evidentemente que sepa evaluar, que tenga una capacidad para establecer criterios de evaluación, apegarse a esos criterios de evaluación, ¿verdad? La comunicación, desde luego, es fundamental con el grupo, que sepa
ser muy claro, muy asertivo en su comunicación, yo insisto en esta capacidad también de escucha, ¿no? Hacia el alumno, hacia el coordinador académico, hacia los propios compañeros, demás, ¿no? También, eh, ahorita he pensado en otras dos. Eh, diré, bueno, a ver si ahorita me acuerdo, es que tenía dos Sí, en mente. Este, bueno, manejo de grupo también, o sea, que sepa, por ejemplo, gestionar los conflictos también que se suscitan en el aula y que también sepa pedir ayuda. Eso también es que sea muy claro en cuanto a eso. También insisto en la comunicación con los coordinadores, con los directivos, pero bueno, nosotros somos finalmente los que estamos digamos, ellos están a nuestro cargo, entonces también tienen que comunicarnos eso cuando se suscita algún conflicto o alguna dificultad ahí con el grupo, ¿no? Con otros compañeros. Eso también creo que es clave. Eh, ¿Qué más, Alexis? Pues, es que bueno, a ver si ahorita me acuerdo y te sí, digo sí, no, no las te otras preocupes. habilidades, pero son las que Ahorita- ahorita identifico como claves, pues, o sea, sí, o sea, es que el docente pues lleva todo este proceso, ¿no? Desde el inicio, preparación de su clase, desde la implementación o ejecución de la clase, la evaluación que es continua, final, ujú, o sea, bien, todo eso lo hace el docente. Y a veces sí, también, y al menos en el contexto de UNAC también la hacen de tutores a veces, o sea, a ujú, veces por petición nuestra, pero a veces también por iniciativa suya. O sea, por ejemplo, yo tengo maestrías en donde hay mucho trabajo personal del alumno, o sea, hay un énfasis en la autoformación y pues les toca a veces, o sea, manejar casos en donde, digo, sin ser terapeutas, porque aunque puedan serlo, ese no es su rol en el aula, pero a veces tienen que generar una intervención, aunque sea de contención o aunque sea, ¿no? O mediación, o sea, de pronto sí les ha tocado hacer eso, ¿no? ujú. Sí, sí, claro. Toca, ¿no? A veces hacer hasta de terapeutas, inclusive. Sí, a veces sí. Bien. Otro aspecto muy importante hoy en día es la cuestión de las TICs. Sí, o sea, toda esta cuestión. Entonces, el docente, al verse inmerso, no necesariamente ahorita en la cuestión pandemia por COVID-19, sino en general, eh, ¿qué habilidades o qué cuestiones tú propondrías como características mínimas necesarias, ¿no? Del docente? Bueno, también esas son habilidades que debe tener hoy en día el docente. Y sí, yo creo que el contexto los ha movido más todavía a tener que adquirir esas habilidades pues en el uso de las nuevas tecnologías. Pues sí, o sea, ahorita es fundamental. O sea, bueno, antes de COVID también lo era. También lo era. Lo que pasa es que el docente lo tenía como una opción. Por ejemplo, era muy común que el docente estableciera, no sé, por ejemplo, que la comunicación con el alumno pues se daba de manera presencial, pero de vez en cuando le mandaba un correo, pero las tareas se las entregaba impresas y en mano. Y ahorita todo ha cambiado, o sea, todo ha cambiado. Por ejemplo, pues el medio de comunicación es el correo electrónico, las redes sociales, aunque pues ahorita no están como obligados a tener ya el WhatsApp, pero pues, muchos de ellos se están manejando así, porque sí les ha funcionado el uso de bueno, de estas plataformas, ¿no? Bueno, herramientas, pues, por el Classroom, Meet, todo eso, pues, Zoom y demás, pues realmente es algo ya, es una realidad, o sea, ya difícilmente un docente en este punto acepta que pues puede manejarse bien sin saber esto, o sea, realmente ya pues nos hemos obligado a estar así. Y yo creo que eso también es una capacidad que debe desarrollar. O sea, el docente siempre está a merced del contexto educativo y social. Y uno no puede simplemente como adoptar una posición fija y decir, pues bueno, así yo enseño, ¿verdad? Porque así siempre ha sido y pues ni modo. O sea, sino que también debe tener esta actitud y esta apertura a los cambios y a saber adaptarse a los cambios y aprender estas herramientas y sacarles el mejor provecho, porque finalmente también cuando se dan cuenta que les sirven y que les ahorran tiempo, les gusta y pues ya se quedan ahí con la herramienta, ¿no? Sí, claro. Ahora, otro aspecto que en ocasiones se deja de lado, pero que es importante conocerlo, es en cuanto a la personalidad. O sea, ¿qué caracteriza
a un docente frente a grupo en cuanto a su personalidad? Sabemos que esto puede ser muy diverso, pero para ti, ¿cómo podríamos caracterizarlo en cuanto a su personalidad? Eh, bueno, mira, sí, es muy importante este elemento de la personalidad porque definitivamente, o sea, un docente está en el medio de una profesión asistencial, o sea, es decir, tú trabajas con personas, no trabajas frente a objetos, ¿no? Sino que estás frente a personas. Y eso implica que tienes que conocerte a ti mismo, eh, saber quién eres y también cuáles son los rasgos de tu personalidad, de tu carácter, ¿no? Tu modo de ser, tu estilo de ser, y de cómo eso se expresa hacia los demás y qué efectos tiene, porque definitivamente si un docente tiene problemas de personalidad, o sea, una personalidad muy problemática, eso va a generar mucho conflicto Mm, con el grupo. Yo lo que creo es que bueno, más que bueno, aspectos como relativos a la personalidad o forma de ser, más que cuadros de personalidad, me salió ahorita mucho lo psicóloga, ¿no? Personalidades del docente. No, más bien es como tipo rasgos, ¿no? Rasgos que podamos así es, sí. ser docentes. Pues yo creo que definitivamente, o sea, insisto, esta capacidad empática, esta capacidad de escucha, esta capacidad también de, por ejemplo, ser sensible también, por ejemplo, ante la situación del alumno, ¿no? Eso es también ser empático. Es decir, que, por ejemplo, el docente reconozca al otro que tiene enfrente como otra persona, bueno, pues que vive en una situación que puede tener, o que de hecho tiene sentimientos, emociones, Mm, ¿no? O sea, todo eso, que sea capaz de sintonizar con el, con la otra personalidad, ¿no? O la otra forma de ser, sin que eso signifique que la empatía debe ser eterna, pues, pero sí al menos es como, yo lo veo como una ventana hacia el conocimiento del otro. Entonces tiene que tener ese interés, ¿no? Desde luego que tiene que ser, bueno, cordial, debe ser, yo digo que hasta cierto punto simpático, o sea, también creo que un docente, ¿no? Este, eh, ¿Qué más? Pues bueno, sobre todo yo enfatizaría la parte de la autoconciencia, porque yo creo que con independencia de tu forma de ser, cada docente tiene una forma de ser y un estilo didáctico distinto y todos se pueden apreciar, o sea, desde el docente que a lo mejor es un poquito más rígido, ¿no? O que es más exigente, hasta que es más un poquito menos exigente, ¿no? Y más, más chistoso, lo que tú quieras. Pero yo lo que creo es que ante todo el docente debe ser consciente de quién es, también debe preocuparse por sí mismo, debe cuidarse a sí mismo, eso es algo importante. Porque creo que de ahí deriva mucho la conciencia que pueda tener hacia el efecto que está teniendo en los otros. Por ejemplo, a mí en lo particular me ha pasado con mis docentes y bueno, me lo han dicho los alumnos, ¿no? Es que es buen docente, pero su forma de ser como que no, o sea, como que, o sea, sí como dicen, bueno, sí, o sea, perfecto sus clases, pero híjole, es que es como, nos da miedo, ¿no? Porque no sabemos, o sea, ¿no? Y entonces a veces eso, precisamente la forma de ser, es lo que puede ser o una barrera para el contacto con el otro, o una ventana que te abre pues a muchas posibilidades, ¿no? Entonces, ujú, no sé, yo digo, yo tengo docentes con muchas personalidades o muchas formas de ser. ujú. Yo creo que es muy evidente cuando realmente se preocupan por sí mismos e incluso se preocupan por el trabajo consigo mismo. O sea, por ejemplo, yo coordino varios programas que tienen que, o sea, con el área de psicología y desarrollo humano, y ahí es importantísima esta parte. O sea, el docente que no ha tenido un proceso personal es notorio, notorio, Ujú, ¿no? O sea, eso es algo que se refleja. Porque sí, tienden a ser problemáticos. Por ejemplo, se conflictúan con el alumno. Se ponen del tú a tú, o sea, como si fuera un problema personal, cuando a lo mejor fue una situación que pues no tenía que personalizarse, pero se ujú, engañan, ¿sabes? Y entonces esa sola actitud o esa sola reacción frente a algo que le puede decir un alumno, ¿no? Y si tú te pones en un plano personal y no eres capaz, ¿no? Como ujú, de asumirte en tu rol, también diga, es una capacidad, ¿no? claro, Entonces, ahí es clarísimo, cuando entonces hay algo personal que yo no he trabajado, que ujú, está ahí,
y que me está generando ruido y pues que claro, explota cuando, no sé, pues me surge la oportunidad, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, claro. Muy bien. En cuanto, más bien, ahora a la vida personal, o sea, también hay pautas o características para tener un docente frente a grupo en cuanto a su vida personal. No, no, porque yo creo firmemente en el respeto a la diversidad, en todos los sentidos, o sea, y afortunadamente la UNAC no tenemos el caso de que nos digan, mira, tiene que estar casado, mira, es que, o sea, ¿no? Bueno, otras universidades que piden hasta el acta de matrimonio. No, definitivamente no, o sea, no, tampoco lo que tiene que ver con su orientación sexual, definitivamente no. No, yo creo que en cuanto a la vida personal, o sea, precisamente es personal, es privada, Ujú, hay que ser muy respetuosos con eso. Lo que sí creo es, como te decía hace un momento, que el docente debe ser responsable de su profesión y eso implica ser responsable consigo mismo y que sepa que el aula no es un espacio para expresar esas problemáticas que pueda tener y que es muy humano que los tenga, ¿verdad? Pues una persona y no es ujú, problemas de la vida. Porque es maestro en psicología, pues ya está curado, ¿no? No, 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 o sea, todos somos personas, pero sí hay que ser muy conscientes y responsables de eso, ¿no? De lo que, de ok, quién soy, cuáles son mis problemas, la importancia de abordar mis problemas, de tratar mis problemas, y el aula no es un lugar, no es un espacio terapéutico, ujú, ni para el docente ni para el alumno. ujú. Es eso. Ujú. Va, va. Muy bien. Ahora, otra cuestión que también llama la atención es la imagen del docente. O sea, cómo se tiene que ver. ¿Sí? En tu caso, ¿cómo describirías al docente tanto femenina como masculino? O sea, ¿cómo tiene que llegar a verse frente a grupo? Ya con la parte de la imagen. Imágenes, ¿sabes? Bueno, mira, híjole, es que ahí sí depende mucho de la universidad en la que Ajá, trabajes. sí. Y también del área en la que estés, porque yo estoy segurísima por experiencia, pues que en un aula de derecho el docente no llega con jeans, ¿no? Pero si va a enseñar psicología puede ser que llegue con jeans. O sea, yo lo que creo es que la imagen es también relativa de alguna forma al programa en el cual imparte cátedra, pero también del código de vestimenta que implemente la universidad o la institución educativa en la que trabaje. Ujú, Porque a veces, aunque enseñes psicología, pues te dicen, no, olvídate de los jeans, ¿no? En particular en UNAG, tenemos un código de vestimenta, yo no diría que es formal en términos de que los docentes varones vayan con saco y corbata, pero sí que digamos que la vestimenta se mantenga como en un nivel, como una vestimenta casual, pero que se procure cierta formalidad, ¿sí? O sea, eso sí, por ejemplo, no llegar con tenis o no llegar con guaraches, o sea, digo, jeans si los llevan los docentes, al menos los míos, y de pronto llevan pantalón de mezclilla, pero lo acompañan como de una camisa, ¿no? Como la que tú traes, así, ¿no? O sea, eso sí. Este, sí creo que no somos una universidad que se caracterice por exigir así como la formalidad estricta, ¿no? Porque sabes que sí creo que la imagen mucho tiene que ver con con este como humanismo, el perfil humanista, ¿no? Que pues poco le damos mucho a eso y que pues realmente hace que los docentes pues tengan un poquito más de libertad en cuanto a la vestimenta, sin que eso rayen, insisto, como en el exceso de irme en chanclas, ¿no? O irme en ujú, tenis, ¿verdad? Así muy informal, pues no, realmente no. Y en el caso de las mujeres, pues también, bueno, en el caso de las mujeres, pues, digo, siempre ha sido el caso de las mujeres pues, un poco más flexible, ¿no? Ya sabes, en donde sea la vestimenta, pero bueno, sí procuramos que también esta vestimenta pues sea, pues así, como formal, casual, este, digo, en lo particular, las docentes de mi área, pues, digo, siempre van muy bien vestidas. Y los docentes, pues,
Pues yo diría también, de pronto, bueno, sí de pronto nos ha tocado uno que otro docente, que a lo mejor trae una camiseta así, ¿no? Con algún, una vez tuvimos un caso de un docente que llegó así con una camiseta del Unituns, así. Una cosa así, pues, muy informal. Sí hemos Ujú. tenido casos así. En esos casos somos como muy, o sea, sí hablamos con el docente, le pedimos pues que más formalidad en su vestimenta, sin tener que llegar a la reprimenda, pues, y de hecho lo han acatado bien, pero digamos que pues tendría que ser una vestimenta, pues, yo diría no rigurosamente formal, pero sí que sea acorde al contexto en el que se encuentra, pues que es la educación Ok, institucional, formal, pues, o sea, realmente sí, ¿no? Ujú. va muy bien. Pues bueno, además de todas estas características que nos has mencionado, ¿crees que haga falta alguna específica, ya sea un trato hacia el alumno? ¿Qué es lo que el alumno espera ver? ¿O ustedes? ¿Algo extra que no hayas mencionado? Eh, Mira, yo creo que algo importante, pero más bien que los alumnos reconocen y para ellos es muy apreciado, es sentirse tratados humanamente. Ellos dicen es un trato humano, pero yo lo leo así como que me reconocen en mi persona, o sea, es esta capacidad que tiene el docente para realmente interesarse y reconocer al otro que tiene enfrente. Eso para mí es muy importante como una capacidad y también un valor pues del docente. Este, em, Diría también, al menos en mi área, es importante pues también, este interés por seguir capacitándose, de continuar con su formación, eso también es importante. Yo creo que incluso más allá de lo que imponga la institución educativa, ¿no? O sea, yo creo que si uno está en la docencia, uno tiene que actualizarse y tiene que saber más, o sea, digamos, estar un poquito más a tono con los cambios y tener este interés por crecer, ¿no? Y por avanzar, bueno, en todos los planos, no solo académicos, sino también personal. Ujú. Es importante, ¿no? Em, pues eso, yo diría que eso, y también lo que he observado, al menos en la UNAG, eso sí lo he observado en la UNAG, y digo, yo trabajo en otros lados, pero en UNAG me parece muy patente, es que el docente también llega a identificarse con los valores de la institución. Eso también me parece interesante e importante, porque eso también se refleja en su didáctica, en su docencia. Entonces, el docente pues llega a apreciar mucho la universidad en la que está, porque reconoce el buen trato, reconoce muchas cosas que realmente aprecia y que no encuentra en otras universidades en las que está trabajando o en las que ha trabajado. Y creo que es esa partecita en donde el docente puede hacer, o sea, hace clic con esta filosofía institucional y con los valores institucionales y con la identidad universitaria. O sea, eso es como, parece, es favorable realmente para su docencia, ¿no? Y los alumnos lo notan, realmente lo notan. O sea, como Ujú. con este lema que tú has visto, soy UNAC, por ejemplo, es como una identidad, ¿no? Yo soy UNAC, ¿no? El lema que define identidad, ¿no? Sí, Académica, entonces sí creo que también eso es importante e interesante. va. Pues muy bien, Jacqueline. Hasta ahí sería la parte de la entrevista como tal para la investigación. Otras cuestiones son cuestiones demográficas. No sé si nos pudieras compartir cuál es tu edad, Sí, tengo 38 años. ¿ok? ¿Y cuántos años tienes al servicio de UNAG? Mira, como docente tengo 13, y en el puesto en el que me encuentro, perdón, actualmente ya voy para, bueno, 2 años y medio, casi 3 años tengo ya. Ah, muy bien. Y entonces, ¿quién es Jacqueline en UNAG? ¿A qué te dedicas en UNAG? Bueno, soy coordinadora académica de maestrías y especialidades en el área de humanidades, y pues docente universitaria de maestrías y de licenciatura también. Ujú. Muy bien, perfecto. Y ya para finalizar, ¿qué te deja esta experiencia, esta entrevista a ti? O sea, si bien hay información de allá para acá también, ¿qué te deja esta entrevista a ti? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, me pareció muy interesante, Alex, te agradezco mucho porque me hiciste ver como elementos que yo sé que están ahí, pero no es hasta que alguien te lo pregunta, ¿no? Que se hacen explícitos y que uno dice, ah, claro, también esto importa, ¿no? Ujú, O sea, claro, la docencia también está esto. Entonces, o sea, esta entrevista me permitió reconocer todas las dimensiones y los elementos y las aristas de la docencia, que se deben considerar realmente, ¿no? En esta labor. Y eso me ujú, parece valioso porque realmente hay cosas que, insisto, están como ahí latentes, o sea, ujú. como tan explícitas de pronto, pero que claro, o sea, basta con analizarlas o con reconocer cómo están impactando, digamos, ya en el aula, para que digas, claro, esto también es importante. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el tema de la personalidad, ¿no? Este, eh, pues el tema también de los valores, ¿no? Que también, digo, o sea, siempre reconocemos que están ahí, pero realmente cómo se expresan. Entonces, sí, eso me parece. Porque creo que a veces nos centramos mucho más como en el tema de competencias que no son siempre emocionales, sí, ¿verdad? O axiológicas, sino más bien como competencias, más como de índole cognitiva, ¿no? Ujú. Competencias prácticas, saber hacer y el saber conocer, pero no el saber ser. Y el saber Ujú. ser es también importante. Entonces, Ok, sí. perfectísimo. Pues bueno, Jacqueline, agradezco mucho tu participación en haber aceptado dar esta información y te repito, va a ser información confidencial y pues próximamente igual podrán ver los resultados en la universidad. Ah, muchas gracias, pues ya estoy ansiosa de ver tu tesis. Pues felicidades, Alexis. Espero que te vaya muy bien, pues estás avanzando bien, ¿verdad? Qué bueno que tienes esta iniciativa también y yo creo que tu investigación también va a ser muy valiosa para nosotros. Esperemos que sí. Como un proceso también de evaluación y autoevaluación. Muy bien, pues Así muchísimas es. Sale, pues te deseo un buen día, que estés muy bien. Cuídate. gracias. Bye bye. Igualmente, Alexis, bye. Bye.